¿Cuántos conocéis la verdadera importancia de planificar bien los costes directos antes de empezar una obra? ¿Cuántos os gustaría aprender a hacerlo más deprisa o con menos trabajo? ¿Cuántos tenéis muchas dudas a la hora de realizarlos? Todo esto lo vamos a contestar en esta guía. He creído muy interesante hacer una guía de costes directos por la importancia que tienen en el seguimiento tanto técnico como económico de una obra. Mi nombre es Isaura Ardila. Me gustaría que fuéramos todos conscientes de la importancia de planificar económicamente bien. Si bien es verdad que se nos exige en una fase temprana antes del inicio de la obra, normalmente no nos da mucho tiempo para preparar la obra, con lo cual tiene mucho trabajo y nos pilla sin tiempo. Muchas veces tendemos a hacerlo mal. La importancia de planificar bien desde el principio es fundamental y radica en que es la base de todo lo que vamos a hacer toda la duración de la obra. Es decir, que si yo hago esto mal, lo voy a estar sufriendo durante toda la ejecución de la obra. Y es tan importante como que yo pueda sacar contrataciones de forma ágil a que se monte un cirio burocrático en mi empresa o a que constantemente le esté diciendo a mi empresa que es que se me olvida tener en cuenta esto, se me olvida tener en cuenta lo otro. No solo estoy hablando de profesionalidad, sino que todo esto va a afectar al ritmo de tu equipo de obra y de tus subcontratas, a la calidad de tus contrataciones, a la imagen no solo en tu empresa, sino al final todo esto se acaba trasluciendo de forma indirecta o indirecta delante de tu cliente, de la dirección facultativa, de los subcontratas. Por lo tanto, son la base de todas las contrataciones, son la base de todos los comparativos y es muy importante que los analicemos y los realicemos bien. Porque si dejamos cosas sin contratar, ya no es que no tengamos dinero previsto para no poder contratar todo lo que nuestra obra necesita, que eso ya es un problema, sino que si además se nos olvidan cosas y no las contratamos, pues tenemos otro problema en obra, de organización, de imprevistos y de aumentos de el importe del contrato del subcontrata. Nos va a pedir más dinero cuando teníamos pensado gastarnos 4, pues nos vamos a gastar 6 y esto es una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. Con lo cual podemos llegar a tener sobre todo cuanto más grande sea la obra y mayor volumen gestionemos, tendremos un problema cada vez mayor. Por lo tanto, es muy importante, muy importante que este trabajo junto con la planificación inicial y los indirectos lo hagamos bien. Porque si lo hacemos bien tenemos una buena base y vamos con tiempo, estamos tranquilos, pero si lo hacemos mal nos estamos generando como mínimo muchísimos problemas y como mínimo muchísimo trabajo más. Y al final no nos podemos dividir, por lo cual si me dedico a apagar fuegos o a solucionar este tipo de problemas por no haber hecho un trabajo completo o un trabajo correcto, no estaré trabajando sobre mi obra. Si no trabajo sobre mi obra, seguiré generando muchísimos más problemas. Al final es una bola de nieve o un tsunami pues que nos arrastrará. Si no lo para nuestro jefe o nuestra empresa o incluso a petición del cliente que vea que no estamos llevando las cosas bien, si no lo paran ellos, la propia obra se desbordará. Así es que vamos a ver en el día de hoy en esta guía qué es lo que necesitamos para planificar bien. Y al igual que en costes indirectos, como siempre solemos hacer los directos antes, exige un estudio previo. Si realizamos este estudio antes, para los costes directos, evidentemente cuando lleguemos a los indirectos, ya es un trabajo que ya tenemos hecho. Además pasará por comprobar una serie de mediciones. No vale solo con trabajar el precio unitario de cada partida, el importe de cada unitario del descompuesto de una partida. En una multiplicación tan importante es A por B, porque los dos influyen en el resultado final. Entonces tenemos que vigilar muy bien y tener los conceptos muy claros en cuanto a mediciones. Analizaremos cómo tenemos que hacer los descompuestos. Hay una masterclass que la voy a resumir aquí, donde explico las 5 reglas para hacer un descompuesto, que la incluyo en este apartado por la importancia que tiene. Cuando tengamos todos estos datos, es momento de dedicarnos a poner precio o a valorar y veremos en qué circunstancias nos podemos encontrar, porque existen varias circunstancias, no siempre vamos a actuar de la misma manera. Cuando tenemos ya todos estos datos es cuando realmente nos podemos poner a valorar la obra. Antes puede ser peligroso, se nos pueden olvidar cosas o podemos estar valorando de forma inadecuada.
Finalmente, cuando hemos sacado el coste directo de nuestra obra, es cuando tenemos que poner a comparar con el contrato, con la venta. Y una vez que veamos esa comparación y hagamos un análisis y saquemos unas conclusiones, es cuando nos tenemos que poner a trabajar sobre la estrategia. ¿Qué vamos a hacer para salvar nuestra obra o para defenderla? El estudio previo en muchos posts y en muchas masterclass, incluso en la guía de planificación de indirectos, también lo menciono por la importancia que tiene. No se puede valorar algo que desconoces. Y no consiste solo en leerse las partidas de un presupuesto, ni en ojear por encima unos planos, ni en leerme una memoria que a los 2 meses voy a olvidar. El estudio de una obra para proceder a su valoración primero es necesario no solo para esto, para valorarla, sino es necesario para llevar el control de la misma, para planificarla, para organizarla. Así es que todo este trabajo que hagamos aquí no es tiempo tirado a la basura, es trabajo que estamos adelantando para el resto de acciones y para el resto de trabajo que necesitamos para llevar a cabo una obra. Para su seguimiento técnico y su seguimiento económico, previamente hay que hacer un estudio y es este. ¿Y en qué consiste ese estudio? Pues evidentemente no solo en estudiarnos el proyecto, pero en profundidad, que nos quede claro que vamos a ejecutar y sus detalles. Siempre he dicho que una buena forma es, y además lo hemos mencionado en el índice, que es revisar las mediciones. Es una forma de repasar el proyecto muy buena. En otro orden es estudiar la obra y qué entiendo por la obra. Hay un proyecto que hay que llevar a la realidad en una serie de circunstancias y esas circunstancias me van a influir y me van a determinar muchos costes directos y, por supuesto, muchos indirectos. Pero hoy nos estamos centrando en los directos. Tengo que ver en qué circunstancias voy a realizar esa obra, cuáles son la política de contratación de mi empresa, cuáles son los recursos que tiene mi empresa. Todo esto va a influir a la hora de valorar mi obra. Y van a influir de una forma muy directa tanto sobre los costes directos como sobre los indirectos. Porque si yo, por ejemplo, tengo cuadrillas de albañilería en plantilla, no voy a subcontratar la albañilería. A la hora de realizar mi descompuesto y a la hora de supervisar el rendimiento y la producción, voy a actuar de una forma diferente. Y por supuesto tendremos que estudiar el solar. ¿Y qué voy a estudiar cuando llego a un solar? Pues no solo las infraestructuras para evitar riesgos, que además puede que si en el caso de existir me exijan unos trabajos previos, que a lo mejor no tengo contemplados y que debo tener y que muchos estarán dentro de indirectos, pero habrá otros que estén dentro de costes directos, como muchas partidas que se generan nuevas, o no, si están incluidas en el proyecto, pero todo esto tengo que analizarlo. Y tengo que analizar la situación en la que voy a realizar la obra, la situación en la que se encuentra solar, desde si el terreno es el que dice el estudio geotécnico, porque me podría cambiar la cimentación, o la existencia de agua, si varía con respecto al estudio geotécnico, también me podría llegar a condicionar determinadas acciones en esa cimentación. Ya no solo de cara a cambiarla, sino de cara a ejecutarla de diferentes formas. Y todo esto influye en los costes directos, en los rendimientos de los mismos, etcétera, etcétera. Lógicamente no son decisiones que vaya a tomar yo dentro de una constructora, porque para eso hay una dirección facultativa y una propiedad, pero son decisiones que yo sí tengo que llevar a una reunión y tengo que valorar, y ellos como responsables de la obra tendrán que decidir, pero cuanto antes lo detecte yo, mejor iremos. Si no, empezamos mal la relación con la dirección facultativa. ¿Vale? Todo esto y mucho más de lo que estáis viendo en pantalla nos puede llegar a influir en los costes directos. Las mediciones. Hablo mucho de ellas en diferentes posts por la importancia que tienen y porque son las grandes olvidadas, o mejor dicho, las grandes delegadas. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo y normalmente cuando empezamos una obra no tenemos tiempo para dedicarnos a ella. Muchas veces nos dan un mes para poner en marcha una obra y, aunque parezca mucho tiempo, para hacer costes directos, indirectos, alimentar todo el programa de seguimiento económico, realizar las primeras contrataciones, los primeros estudios técnicos para poder dirigir una obra en condiciones, todas las papeleos y licencias que se necesitan, es muy escaso. A veces contamos con ayuda, como un jefe de producción al que le solemos delegar estas mediciones y a veces ni siquiera eso. En cualquier caso, para mí lo he comprobado así durante muchos años a pie de obra, muchísima importancia. Casi tanta como el precio unitario. No solo por la
porque en una multiplicación A por B igual a C influyen tanto el A como el B, no solo por la información que te da, sino porque cuando tú la delegas te pierdes mucha información de tu obra que se queda asentada y da mucha confianza, pues cada vez que te preguntan algo que controles la obra técnicamente también. Si no te da tiempo, por tanto, al inicio de la misma, sí te aconsejo que antes de contratar sí que lo revises y tengas tus pautas. También es una forma de evitar cualquier error de tu equipo. 8 ojos ven más que 4. Es una forma de percibir muchas optimizaciones o incumplimientos de normativa, porque un proyecto son infinidad de detalles y, bueno, pues aunque esté muy bien hecho y tenga mucho trabajo, pues hay cosas que se acaban descubriendo y que si las detectas a tiempo se evitan en la obra, ahorran disgustos, dinero y plazo. Muchas veces todas estas mediciones se le encargan, como ya he dicho, a un becario o a tu ayudante o incluso a una persona externa, pero yo que he tenido, por ejemplo, en este último caso, las veces que yo he medido la obra, pues en realidad no tenía ninguna coincidencia. Y evidentemente si alguien no tiene mucha experiencia en obra, no va a medir igual que tú. Y alguien que no tiene la responsabilidad de mantener esos precios dados de esa planificación económica, tampoco va a medir igual que tú. Por lo tanto, si no te da tiempo al principio, yo te aconsejo que antes de cada contratación sí revises las mediciones, porque te va a dar mucha seguridad a la hora de realizar proformas, a la hora de discusiones con subcontratar, que tengas claro tus números, te da mucha tranquilidad y es una muy buena base. Las mediciones, ya he hablado de ellas y te remito a un post que hablo de las mediciones de obra donde hago una gran diferencia entre lo que es una medición real, son el criterio de medición de venta y el criterio de medición de coste o producción que puedas llegar a tener en tu obra. Estos tres conceptos hay que tenerlos muy claros y si tienes cualquier duda yo te remito a ese post que se llama Mediciones de obra en mi blog Procedimiento Constructivo Ardila. El momento que ya tenemos medida la obra y tenemos un estudio de la misma, técnico, incluso algún replanteo, porque ¿cómo voy a medir si no sé, por ejemplo, la longitud del fuste de un pilote? Si no he hecho un mínimo replanteo de cotas, ¿cómo sé dónde llega el pilote? Sería imposible medir. Por eso de ahí que hayamos hecho todo ese estudio, hayamos medido, ahora tenemos la información para analizar la partida. Tengo una masterclass donde explico mucho más despacio cuáles son las 5 reglas, incluso con ejemplos en esa masterclass y en posteriores, de cómo se debe realizar un descompuesto. En obra no podemos calcar los descompuestos de una base de datos porque no hacemos el seguimiento económico así. Porque en obra, en su gran mayoría, no van a existir cuadrillas A, B y C, sino que nuestra forma de subcontratar la obra es distinta. Por lo tanto, nuestra forma de hacer un seguimiento económico no es solo el seguimiento económico. Desde pedir la oferta, montar el comparativo, contrato, proformas va a ser diferente. Si en algún caso nos encontramos perdidos, pues una base de datos de prestigio reconocida nos puede servir de guía, pero la tenemos que adaptar siempre a nuestras necesidades, al mercado. Por lo tanto, vamos a tener que hacer lotes de contratación. La mayoría de las obras hoy por hoy se realizan con personal subcontratado. Tenemos personal propio para labores generales o en el gruista o como equipo de obra, pero realmente la fachada vista del ladrillo visto de un edificio no la levantamos con personal propio en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, tendría el sentido que al realizar el descompuesto de esta partida tuviéramos en cuenta esta forma de contratarla. No va a ser lo mismo una cuadrilla más X ladrillos que una subcontratación a la hora de medir. Antes de dar por terminado, muchas veces, sobre todo si tenemos experiencia, vemos fábrica de ladrillo y hacemos el descompuesto de las 4 precios unitarios más importantes y que siempre se suelen dar. Nos olvidamos a lo mejor de leer partidas que cada vez son más extensas y que en las coletillas pues nos han incluido pues incluso la junta A, la junta B y vas a por esa junta y resulta que tarda un montón en llegar y que además cuesta un dinero. Hay que leerse toda la partida para entender lo que estamos descomponiendo. No vale con el enunciado de la misma y con eso ya tiro para adelante.
Además, en ese estudio previo de mediciones y en el estudio previo de proyecto y técnico, que incluye los replanteos, en el paso 1 o 2, yo me he dado cuenta que en esa partida está incluido todo, porque el contrato y los artículos que mi empresa ha firmado con la propiedad así lo incluyen, o no. Pero en principio viene incluido todas las variantes que pudieran dar lugar a generar precios unitarios diferentes, como puede ser en el caso de forjado, un forjado plano a un forjado inclinado. En principio tendría un precio diferente y puede que el proyecto no lo diferencie. Luego ya veré si tengo que pelearme por ese precio con la dirección facultativa o no, pero lo que tengo que hacer en este momento es tenerlo en cuenta, porque voy a tener un exceso y muchos excesos suponen un gran exceso. Entonces todo esto lo tengo que tener en cuenta porque, entre otras cosas, también lo tengo que contratar así. Y no quiero meter a un subcontratado de cualquier forma en mi obra para que a los 2 días se esté quejando, no lo tenga previsto el trabajo, no tenga el personal adecuado o sencillamente me esté pidiendo más dinero. Y por último, intentaré, siempre que no ceda el control de mi obra, es decir, jamás le voy a dar a un subcontrata el camino crítico de mi obra para que lo haga él a su manera y yo perder el control. Pero si hay otra serie de recursos, como pudiera ser en la fachada anterior la mesa de corte, que si me puedo quitar todas esas gestiones que no llevan a ningún lado, pues muchísimo mejor. Con lo cual, bueno, son pequeños tips que no nos cuesta nada. Y si podemos quitarnos todas esas gestiones, agilizamos nuestro propio trabajo y el de nuestro equipo de obra. Con toda esta información y cuando yo ya tengo un esquema montado, yo ahora es cuando sé lo que tengo que valorar. Antes no, antes tenía una partida, ahora tengo un esquema. Tengo que valorar el 1, el 2, el 3, el 4. Sé qué precios. Y habrá muchos, si estoy trabajando y tengo experiencia y vengo de otra obra, pues sé más o menos a cuánto está el metro cúbico de hormigón. Y además, si es un precio que se va a repercutir en mi obra, además pediré una oferta para asegurarme. Si puedo acceder o no a este datos de mi empresa, puedo acceder a X comparativos o los últimos que se han firmado, o tengo a un compañero al que preguntar si no tengo tiempo para pedir ofertas, pues es una información muy valiosa. Incluso me puede llegar a pasar X comparativos, que vea qué precios le están ofertando. Siempre tendré que tener en cuenta que puede llegar a variar de una obra a otra. No es lo mismo una obra grande con muchos metros que una obra pequeña con un rendimiento más escaso. O bien la accesibilidad de la misma, o la dificultad, o por supuesto, ya no digo matices como hemos visto antes que hagan generar líneas de precios unitarios diferentes, porque tienen precios unitarios diferentes, no por otra cosa. Si cuento con un departamento de compras colaborativo, pues también me podrá ayudar en un caso extremo que no tenga tiempo, aunque lo ideal siempre va a ser pedir ofertas. Y sobre todo en tema de instalaciones y demás, siempre pediremos ofertas. Pero aunque yo pida la oferta, por ejemplo, de todo el capítulo de albañilería, no voy a dejar nunca de revisar mi obra, porque pudiera ser, y de hecho ocurre mucho, que en las ofertas los subcontratas nos pasan pues sus precios estándar, con sus 40 líneas estándar que se dan en todas las obras, y pudiera ser que en mi obra se den algunas más. Por lo tanto, al subcontratar yo también le tengo que no facilitar, le tengo que dirigir un poco y le tengo que decir lo que me tiene que valorar. Y él no se va a estudiar la obra en profundidad, a no ser que sea un oficio como un instalador o una persona con la que tengamos mucha confianza. Él no se va a estudiar la obra más que yo. Con lo cual, en este momento, que él no tiene la obra, que sabe que está empezando, que igual no se la dan, que puede que se retrase, puede que se pare, que él tiene mucha incertidumbre sobre si realmente realizará esa obra o no, no le va a dedicar más horas que yo. Con lo cual yo se lo pongo todo muy mascadito, que será la mejor forma de obtener la mejor información, o puede que tenga y obtenga datos erróneos, o por lo menos incompletos. Y aquí de lo que se trata es hacer un coste directo lo más cercano a la realidad y completo. En todo el proceso que hemos llevado hasta este momento, puede que yo detecte partidas que faltan, bien por errores de proyecto, carencias
lagunas, temas de normativa que no se cumplen, temas de instalaciones que no acaban de estar claros, incluso hasta problemas de estructura o incluso no tiene nada que ver con el proyecto, puede ser imprevistos. Imprevistos, como hemos mencionado antes, del propio terreno que nos obliguen a considerar una situación diferente y a unos recálculos. Hay partidas que pueden llegar a faltar y que me van a influir directamente en los costes directos. Puede que me encuentre partidas que están dobladas o que por lo menos contienen los mismos unitarios. Esto también puede llegar a ocurrir. Pudiera ser, por ejemplo, el recibido de carpintería que está incluido dentro del metro cuadrado de la fábrica en cuestión y que además figure otra partida aparte de recibido, incluso, y ocurre, que en partidas de carpintería, la propia carpintería, está incluido el recibido. Bueno, pues las tengo que detectar. No tiene sentido multiplicar por 3 mi coste. Estoy intentando valorar la obra lo más cercana a la realidad. Evidentemente todos los jefes de obra se quedarán con unas bolsas que su jefe de grupo detectará y quitará en su mayoría, y un margen tenemos que tener. Pero un margen no es multiplicar por 3 el coste de ninguna partida, ni de ningún trabajo. Un margen es un margen. Incluso lo que hemos venido hablando hasta este momento, en una misma partida puedo detectar mediante el estudio del proyecto y el estudio técnico, porque no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, ese forjado inclinado que tiene otro precio, o que tiene una mayor altura, que me va a exigir unos puntales especiales que no están incluidos en principio en la partida, pero que se van a necesitar en la obra. Yo al final, luego ya me pelearé con que me tengan a pelear si me lo tiene que pagar aparte o no, pero tengo que valorar lo que mi obra va a demandar y va a necesitar. No tiene sentido ir a la par con estas lagunas, porque al final me lo voy a encontrar y me voy a encontrar que ni lo tenía previsto, ni lo tenía trabajado, ni lo tengo contratado, con lo cual estos son retrasos al final y costes indirectos para mi empresa. Es mejor que yo lo tenga previsto, lo tenga trabajado y lo tenga contratado. Y si tengo un exceso de coste, antes de ejecutarlo y antes de producir ese exceso de coste, tenga negociado y aclarado quién va a pagar eso. Si está dentro de mis condiciones y de mi contrato, o si me lo tienen que pagar aparte. Pero una cosa no quita la otra. Se pueden trabajar las dos a la vez y se deben. Nosotros debemos tener el camino preparado. Porque si yo no lo tengo hasta que la dirección facultativa me lo acepta, puede que luego no tenga tiempo. Y sobre todo le he dicho a mi empresa que la hora va a costar 5 y luego le resulta que la dirección facultativa me lo acepta, tengo que estar moviendo todo y decirle que no, que la hora cuesta 6, pero que en vez de 7 me van a pagar 7,20. Hombre, pues no parece muy lógico. Es mejor decirle, mira, esta hora va a costar 6, pero en vez de 7 me van a pagar 7,20. Sería lo más lógico. Y sobre todo es lo más efectivo a la hora de llevar una obra y llevarla ágil en cuanto a plazo y consecución de objetivos en producciones mensuales. Y por supuesto, en todos los pasos que he venido llevando hasta aquí, desde el 1 hasta el 4 y en el 5, seguro he detectado muchos sitios donde puedo llegar a proponer cambios, que dependerá luego del estudio que yo haga de la dirección facultativa y cuáles son sus imponderables, es decir, sus innegociables. Esta dirección facultativa tiene partidas que son innegociables y que por tanto aconsejo no tocar, pues porque se van a sentir molestos y puede que tu estrategia se venga al traste. Entonces es mejor negociar otras partidas. Al final ellos se salen con la tuya y tú con la tuya, y ese es el mejor camino, que no estar luchando contra ellos, porque es posible que con contrato en mano pues no consigas ni uno ni otro. Cuando tengo toda esta formación ya tengo un buen mapa donde empezar a trabajar. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues sacar el rendimiento. El rendimiento no es más que saber los metros cuadrados de ese precio unitario por metro cuadrado de esa partida. Es decir, si yo tengo 100 metros cuadrados de forjado y tengo 50 metros cuadrados de forjado plano y 50 metros cuadrados de forjado inclinado, tendré dos líneas y en vez del 1 que figura ahí, un metro cuadrado, figura 0,5 metros cuadrados. Este será el rendimiento de ese precio unitario sobre esa partida. Cuando yo tengo todas estas líneas bien definidas, con todos sus matices y con todo lo que he tenido en cuenta hasta el momento,
Ya solo tengo que valorarla y ya sé cómo valorarla. Si desconozco el precio y si es lo suficientemente importante, lo pregunto. Lo pregunto a mi departamento de compras, lo cotejo con la base de datos de mi empresa si tengo acceso, lo cotejo con otros compañeros y pido oferta. Muchas veces es muy eficiente coger y la primera mañana dedicarse a pedir ofertas. La oferta no la realizas tú. Lo que no puede ser estar pidiendo una oferta el lunes y otra oferta al siguiente lunes y otra oferta al siguiente lunes, porque cuando consigas recopilarlas todas, pues has consumido mucho tiempo. Si tú el primer día te sientas a analizar un poco la notificación, puede que te lleve una mañana o puede que no. Incluso puede que no tengas ni tiempo y no hagas esa notificación y mandes la partida y esperes precios y utilices los que más se acercan o los más convenientes o sencillamente sea para cotejarlos. Hazlo como quieras según el tiempo y tu productividad. Pero yo te aconsejo, si a la hora de pedir ofertas, es muy bueno pedirlas cuanto antes. No hay por qué esperar. Las pides cuanto antes y según las vas recibiendo vas adelantando tu trabajo. Para hacer un seguimiento de las mismas cuentas también con más tiempo, sobre todo pues si es una instalación o un precio unitario importante o es un detalle o muchos metros cuadrados, una fachada singular, una fachada ventilada, pues también es bueno que cuanto antes lo pidas, más tiempo tienes para hacer su seguimiento y más tiempo les das al subcontrata para hacer un estudio. Pues una vez que tú tienes todos tus precios, ya es cuestión de valorar el rendimiento por el precio. Y te dará un importe del concepto, un importe parcial. Cuando sumes todos estos importes, tendrás el precio unitario de la partida, que multiplicado por su medición te dará el importe total de la partida. Esto que es obvio, lo explico por incluirlo dentro de una guía de costes directos, aunque ya sé que lo conoces. Y lo que hemos venido hablando es lo que estás viendo en pantalla. Una vez que yo he hecho ya esto con todas las partidas de mi obra, incluso con las que no figuran, pero que sé que voy a necesitar, acordados del paso anterior, es cuando tengo que comparar. Y bueno, estáis viendo un capítulo que puede ser movimiento de tierras de una obra y son todo, los precios no los tengáis en cuenta porque son ejemplos, no tienen ningún valor real. Pero estáis viendo una serie de partidas de un capítulo y esto lo voy a hacer con todas las partidas y todos los capítulos. No tengo más que comparar la medición de contrato o de venta con el precio unitario de venta y ese precio unitario da igual si lo pongo precio unitario de ejecución material sería lo ideal. Pero si no lo pongo así, lo que tengo que tener claro es qué precio es. Porque si voy a comparar, lo que tengo que tener claro son los conceptos. No puedo confundir un precio de ejecución material con un precio total de venta que tenga incluido, por ejemplo, gastos generales y beneficio industrial. Porque no estaría comparando bien. Ahora, si por comodidad yo decido que ese precio unitario lleva incluido gastos generales y beneficio industrial, mientras que lo sepa, mi comparación resultará beneficiosa, mientras que yo lo sepa y que lo sepa la persona que lo va a revisar. Porque yo esto de trabajo como jefe de obra se lo tendré que entregar a mi jefe, a mi delegado y al director. Que todo el mundo sepa lo que está comparando. Evidentemente a todo este listado de partidas se le sumará al final los costes indirectos, de tal forma que la suma total de lo que yo voy a cobrar, sin IVA por supuesto, más la suma total de mis directos y mis indirectos, eso es realmente el dato final. ¿Qué voy a cobrar y qué me va a costar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el margen? ¿Vale? Por ejemplo, en la primera partida de este ejemplo estáis viendo que el precio unitario de coste del desbroce no está incluido porque, bueno, ha habido una época donde pues el desbroce no se cobraba, estaba incluido dentro del vaciado. Aunque se hiciera, yo no digo que se haya evitado porque hacerse se hace, pero también es un trabajo que lleva menos tiempo y bueno, el mercado habitualmente ha considerado que no era necesario cobrar ese desbroce, sobre todo cuando realmente son 4 hierbas que realmente no supone un desbroce, ni supone un gasto, ni una gestión medioambiental, ni nada. Estoy hablando de 4 hierbajos que salen con 4 gotas de agua en un terreno, ya está.
por ejemplo, una urbanización nueva que el terreno ya se ha removido, pues el desbroce es casi inexistente. Y por eso en este caso, bueno, pues el subcontratado ha decidido no cobrarlo y figura a cero, aunque a mí la propiedad me pague por ello. Vale, pues sería una ventaja para nosotros. De estas cosas encontraremos a lo largo de todo este comparativo, se llama compra-venta en las constructoras grandes y es súper importante. De hecho, aunque tengas un programa de seguimiento económico mucho más complejo, que te pudiera llegar a sacar informes mucho más completos, una vez alimentado correctamente y de forma completa, por supuesto, muchos son los directores que al no manejar ese tipo de programas, pues prefieren o se sienten más seguros o más cómodos cotejando esto en una simple tabla de Excel. Ojo con el Excel porque me parece un programa súper potente y muy útil, pero al contener tantísimas fórmulas es fácil que toquemos algunas sin darnos cuenta y se distorsione todo el número final. Así que cuidado con las fórmulas y con estar interviniendo de forma puntual con ellas porque puede que se nos haya olvidado que en un momento dado pues las tocamos y demás. Hay que comprobar mucho esto antes de dar por bueno y de pasar un compraventa. Pues eso es todo. ¿Y qué hacemos cuando hemos terminado de cotejar todos estos datos? Pues tenemos que tomar, y esto ya así es, junto con nuestros jefes, nuestros superiores, muchas veces además te lo suelen pedir por adelantado, qué vas a hacer para salvar tu obra o para defenderla. ¿Y qué podemos hacer cuando una obra, y son muchas las que a priori tú valoras y pese a los recortes de tus jefes, porque te han descubierto bolsas o han dicho, no, seguro que contratando y apretando conseguimos bajar un X tanto por ciento todos estos costes, o sea que bájalos ya de entrada. Se da en muchas ocasiones. Evidentemente solo puedes actuar sobre los costes al principio en tu estrategia. Una cada vez más muy extendida es reducir el plazo. Ya hemos hablado que si reduces el plazo, reduces los costes indirectos, que cuanto más grande sea la obra es una cantidad importante. Bueno, tampoco hay que ser muy optimista a la hora de reducir el plazo. Y depende, yo he visto obrar que hasta te piden en 15 y en 17 meses. Vale, a todos los jefes de entrada les gusta quitar un mes de plazo. Luego se verá si se puede o no, pero suele ser una medida muy habitual. Reducir los costes directos, evidentemente. Y una medida, la que he comentado antes, muchas veces ya incluyen un tanto por ciento de mejora en la contratación, tanto si hay departamento de comprar como si no. Reducir los costes indirectos, otras medidas que suelen hacer muy habitualmente, bien reduciendo recursos o limitando su uso en la obra, en el tiempo. Si no puedes actuar sobre el número, o sobre su existencia, actúa sobre el número, y si no puedes actuar sobre el número, actúa sobre el tiempo que está en obra. En estos casos suelen reducir mucho el equipo de obra. Yo lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir, por mi experiencia en obra me parece un error, porque si tú tienes a un jefe de obra haciendo labores que son necesarias para que tu obra siga adelante, como pueden ser las administrativas o de atención a una urbanizadora o de burocracia y papeleo, son necesarias y hay que sacarlas, no le tienes optimizando ni trabajando por la obra. Y un jefe de obra con X gestiones, pues es fácil que te pueda salvar 100.000 euros si le das tiempo para que haga esas gestiones, que son optimizaciones y que hay que darle muchas vueltas y investigar una línea y una cosa te lleva a la otra y eso lleva su tiempo y es trabajo. Si tú no le das ese tiempo y lo llenas de tareas que son menores pero no son estratégicas, él no podrá realizar esa estrategia porque se va a centrar en lo importante que es sacar la obra para adelante. Y el día tiene 24 horas, no tiene más. Entonces, pese a que son muchas veces. Y bueno, en una obra grande reducir también el sueldo de un administrativo o un ayudante, pues no parece que sea un ahorro económico excesivamente amplio. En determinadas obras a mí me parece un error. Es una opinión personal por mi propia experiencia. Incluso antes de llegar a realizar un estudio por parte del delegado del director,
ya te suelen incluir unas propuestas de optimizaciones, incluso un compraventa completo teniendo en cuenta esas optimizaciones, ¿no? Para que la dirección tome pues sus decisiones en relación a la obra. Si se puede salvar, si esas optimizaciones son viables, qué tipo de jefe de obra eres, dónde pueden llegar, dónde no, cuáles son las dificultades, etcétera. Son muchas las decisiones que pueden llegar a tomar en relación a esto. Y evidentemente aquí no se trata de ponerte a soñar. Cada vez que entregas una optimización te tienes que plantear que al final la tienes que trabajar, la tienes que defender delante de una dirección facultativa. Es decir, no tiene sentido decir que de 150 viviendas vas a hacer 10 viviendas menos. Sería absurdo. O sea, no es una optimización de precio. Pero si a lo mejor consigues cambiar un sistema constructivo con los mismos resultados, pues si pudiera. El sistema constructivo no quiere decir que siempre que ahorres precio estés bajando calidad. No tiene sentido jugar a engaños ni gato por liebre. Cuando hablo de optimizaciones de precio, el mercado da mucho juego y da mucho de sí, depende de la época, de la crisis, a lo mejor dar con sus contratas que tienen un stock de X, incluso ese X tiene más calidad que el que tú tienes contratado, eso se da, yo lo he vivido, y pudieras llegar a hacer determinadas propuestas en ese sentido también. O sencillamente cambiando, pues por ejemplo, determinadas soluciones estructurales por otras, donde no estás afectando a la calidad, ni muchísimo menos a la normativa y ni a la seguridad, evidente, pero estás, por lo que sea, ahorrando, porque vas más deprisa, porque has encontrado un sistema que viene con todas sus garantías, certificados y está más que probado, porque yo tampoco haría en mi obra experimentos, prefiero que experimenten otros y cuando ya esté muy probado lo meto en la mía, sobre todo en construcción. Pero pudiera ser el caso de que haya un subcontrata que quiera entrar en tu empresa y te facilite unos precios mucho más económicos que los del mercado. También se da. Y por último, están las optimizaciones de plazo, que no son lo mismo que reducir un plazo, como he dicho antes, vamos a reducir un mes y ya, sino que está en ver lo mismo que hemos visto antes al hablar de optimizaciones de precio, pues en cambiar a otros sistemas constructivos que por las condiciones que sean me van a ahorrar plazo de ejecución. Evidentemente hay otra forma de salvar una obra, que es bombardear a la propiedad o dirección facultativa con precios contradictorios y esto es peligroso, o bajas temerarias y luego pretender un 30% más de presupuesto, y esto solo a las empresas grandes con mucho poder les ha ido bien. Entonces, bueno, eso cada uno en su empresa sabrá cómo funciona. No digo que no tengas que luchar los precios contradictorios que salen, que entiendo que sí hay que lucharlos, sí que te corresponden, ni los excesos ni las variaciones. Sí, también te digo que no hace falta quemar por 1.000 euros a una empresa, a una edición facultativa, cuando a lo mejor tienes encima de la mesa otras negociaciones mucho más fructíferas, como son los puntos 4 y 5 de los que acabamos de hablar. Pero bueno, cada uno en su casa sabrá lo que hace. Yo solo digo que jugar solo a esto es peligroso. Y a la hora de justificar aumentos de plazo para evitar penalizaciones, porque no nos olvidemos que una obra puede salir perjudicada no solo por los directos y los indirectos, o por los aumentos de plazo, sino por las penalizaciones contractuales que hemos firmado y hemos aceptado con antelación. Entonces, a la hora de justificar plazos, pues igualmente hay que ser serios y hay que ser profesionales, ¿vale? No se pueden justificar de cualquier forma ni quemar al cliente a la primera. Bueno, pues con esto hemos terminado esta guía de costes directos, que espero que sea de tu utilidad. Te voy a dejar en el artículo donde la publico otros enlaces que te llevarán a una serie de masterclass si quieres profundizar en el tema de descompuestos. Te invito a que lo sigas en tu obra, si tienes la oportunidad, en tu siguiente obra, y comprobarás qué diferencia hay entre hacer una obra con unos costes directos sacados de cualquier forma o a sacarlos bien. Hay una gran diferencia. Y te va a ahorrar mucho tiempo y te va a dar una base para dedicarte a otras gestiones
donde vas a poder hacer otro gran trabajo. Y al final, pues todo suma, todo va sumando y al final las pequeñas diferencias, pues eso, son la gran diferencia, que es lo que siempre digo. Muchísimas gracias por estar ahí, por haberme aguantado toda la sesión, toda la guía. Y una vez más, nos vemos en la siguiente. Hasta la vista.